Lo sucedido en Israel y la Franja de Gaza nos tiene conmocionados a casi todos, pero no podemos olvidar por ello nuestras tragedias cotidianas, que también son muchas. En Chiapas sigue la violencia dentro de las propias comunidades y los enfrentamientos violentos. En Altamirano volvieron a ser quemados y las casas y desplazados los pobladores. 60 personas secuestradas en Altamirano. Mientras tanto, buena parte del estado se torna intransitable por bloqueos, retenes, enfrentamientos, y a Chiapas han llegado también las extorsiones contra los productores, en particular los de plátanos, siguiendo el modelo que se utiliza en Michoacán con los aguateros y los limoneros. De las autoridades en Chiapas no tenemos literalmente ni noticias. La disputa por el poder político en Altamirano está que arde. Ante los bloqueos que llevan varias semanas y la falta de respuesta de las autoridades municipales y estatales, la violencia se ha incrementado con el paso de los días. Este martes, hombres armados emboscaron y secuestraron a un grupo de habitantes y ejidatarios de Altamirano cuando regresaban al municipio, luego de participar en una mesa de diálogo con autoridades en Tuxtla Gutiérrez. También incendiaron 4 casas. Son 60 personas las que se encuentran retenidas, entre ellas el comisariado ejidal Rogelio Hernández. En un video, los retenidos exigen un alto a Gaspar Santis Jiménez, uno de los líderes de los pobladores. Pero el asunto que hay ahorita es el Gaspar. Fue culpable el Gaspar y ahora el Gaspar necesito que baje la fuerza también, porque si no se baja, también va a ser castigado. Para aliviar la tensión entre ejidatarios y pobladores de barrios, colonias y comunidades, proponen la liberación de los retenidos a cambio de que las 3 entradas principales al municipio, que permanecen cerradas desde agosto, sean abiertas. Los municipios de Chiapas viven un entorno violento que día a día se acrecienta. Las denuncias de los pobladores ante los conflictos en sus regiones son ignorados, sobre todo por el gobierno de Rutilio Escandón. Estamos hablando de pugnas que van más allá de la disputa entre cárteles de la droga. En el municipio de Altamirano, los hechos violentos llevan años, pero detonaron hace varias semanas. La noche del viernes 29 de septiembre, sujetos armados vandalizaron y le prendieron fuego a 43 casas y 20 vehículos de las autoridades locales. También retuvieron a 26 autoridades del concejo. Se reunió el comisariado ejidal junto con su directiva y algunos coordinadores de la cabecera municipal, donde acordaron de que se hicieran una quema de casas. La tensión política provocó que se bloquearan accesos carreteros en demanda de la destitución del Consejo Municipal. Lo acusan de ser parte de la confrontación que ha generado una ola de violencia. El conflicto en Altamirano se originó durante la administración de Roberto Pinto Canter, quien gobernó Altamirano de 2019 a 2021. Pero la confrontación se intensificó cuando hizo todo lo posible para que su esposa, Gabriela Roque Tipacamú, ganara las elecciones en 2021 y la pareja se mantuviera en el poder. Ante la inconformidad de los pobladores, su esposo fue retenido y ella tuvo que renunciar. En 1921 el Congreso del Estado nombró un Consejo Municipal de Altamirano, pero la inconformidad de los habitantes continuó. Lo que piden es la destitución de este cuerpo de gobierno municipal. Protestas que, de acuerdo con habitantes, son organizadas por el exalcalde Roberto Pinto Canter. Y mientras esto ocurre en Altamirano, en el municipio de Pichucalco, una célula delictiva secuestró a 8 productores de plátano. Los criminales exigían el pago de 2 millones de pesos para liberarlos. Pese al pago de $1,5 millones, los productores permanecieron retenidos. Es por eso que autoridades implementaron un operativo donde militares y elementos de la Guardia Nacional liberaron a los secuestrados y detuvieron a 5 personas. Así la situación en Chiapas, un estado donde la violencia es alimentada por el crimen organizado, actores políticos, funcionarios municipales, caciques y grupos armados. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
Bueno, y es tan delicada la situación que se está viviendo en Chiapas que Morena no sabe qué hacer con la encuesta para decidir sus candidaturas en ese estado. Porque luego del secuestro y asesinato de sus encuestadores en el municipio de Juárez, cerca de Palenque, se ha decidido que no se van a levantar encuestas en esa zona. Por supuesto, son zonas de peligro. Pero ¿sabe qué sucede? Que en Chiapas la gran mayoría de los municipios son zonas de peligro. Así que no se sabe qué va a suceder con la encuesta. Hay otros estados que también están en una situación de violencia, donde además de todo corren peligro los encuestadores, como son Jalisco y Guanajuato. A 9 días del secuestro de 6 encuestadores de Morena en el municipio de Juárez, la noche de este martes fueron rescatados otros 3 levantadores de censo que desde el domingo permanecían retenidos por ejidatarios del municipio de Tila. El rescate fue posible por la intermediación de operadores políticos. Los trabajadores de una empresa encuestadora realizaban su trabajo cuando fueron detenidos por los pobladores. El argumento fue que estaba prohibido hacer encuestas políticas en Tila. Ante esta situación, fueron trasladados a la cárcel ejidal, donde permanecieron hasta la noche del martes, cuando fueron liberados. Las 3 personas reportaron ser trabajadores de una empresa encuestadora de Sonora. No han sido los únicos. El 30 de septiembre, en el municipio de Juárez, 6 encuestadores de Morena fueron sacados por la fuerza de un hotel por un grupo armado. 3 de ellos fueron liberados, 2 asesinados y 1 sigue desaparecido. El gobierno federal asegura que se trató de una confusión. Se presume que los confundieron con otro grupo. Todavía no encontramos a uno. Eran de Veracruz, de Jalapa, de los que participan en la organización. 2, lamentablemente, los encontramos muertos. Por lo pronto, hay 6 detenidos relacionados con este secuestro y asesinato. Ante la falta de garantías para que los encuestadores realicen su trabajo, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, informó que se analizan las medidas de seguridad para realizar este tipo de trabajos. Dijo que Chiapas, Guanajuato y Jalisco son catalogados como focos rojos para los ejercicios demoscópicos. Entonces vamos a tomar medidas extraordinarias para que haya seguridad para nuestros encuestadores en aquellas zonas, aquellos estados que son complicados, y aquellas zonas que están, digamos, marcadas como rojo, pues obviamente ahí no vamos a entrar. De las 9 entidades, ¿en cuánto, qué número de zonas peligrosas o zonas rojas le han reportado? Chiapas, Jalisco y Guanajuato. Además, dijo que se acordó con el gobierno federal que habrá apoyo a distancia en las zonas donde se levantarán las encuestas y que sean catalogadas como peligrosas. En cuanto a los 3 estados que catalogó como focos rojos, Chiapas registra 309 homicidios dolosos entre enero y agosto, de acuerdo con cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de Guanajuato, es la entidad con más homicidios del país. De acuerdo con el secretariado, en los primeros 8 meses del año se contabilizan 1,787 asesinatos. Mientras que en Jalisco, otro de los focos rojos identificados por Morena, la entidad acumula 961 homicidios dolosos, pero registra la mayor cantidad de personas desaparecidas en todo el país, con 14,906 casos hasta junio. Bueno, esta situación, la situación que se vive en Chiapas es dramática. No es solamente el número de muertos, secuestrados, desaparecidos, es la situación de control territorial de los grupos criminales que han cooptado organizaciones sociales y organizaciones políticas para trabajar literalmente para ellos. Eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que se secuestra. Sí, estamos espantados con toda razón de que jamás haya secuestrado poco más de entre 100 y 200 personas, no hay un número definitivo en los ataques de la madrugada del sábado pasado, pero hoy se secuestró a 60 en el municipio de Altamirano, en Chiapas. De esa magnitud es el tema. Tenemos 170,000 muertos en lo que va del sexenio, 44,000 desaparecidos, y no terminamos de asumir el tamaño, la dimensión de la tragedia de seguridad y humanitaria que estamos viviendo en el país. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales.
una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Como parte de los festejos del 200 aniversario de la creación del heroico Colegio Militar, el presidente López Obrador hizo entrega del reconocimiento a los generales por ayudar en el desarrollo y consolidación del plantel educativo militar. Son 2 generales los que recibieron esta condecoración, que fueron secretarios de la Defensa y fueron además directores del heroico Colegio Militar, el general Cienfuegos y el general Enrique Cervantes, 2 secretarios de la Defensa Nacional que tuvieron una actitud notable durante sus administraciones al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional y también en el sistema educativo militar. Tanto el general Cienfuegos como el general Cervantes fueron grandes directores del heroico Colegio Militar y fueron también 2 secretarios de la Defensa que marcaron un antes y un después en sus respectivas administraciones. Felicidades para ambos, felicidades para los otros militares que han sido galardonados, pero sobre todo para los 2 generales, Cervantes y Cienfuegos, que merecen plenamente ese reconocimiento que tuvieron hoy del presidente López Obrador. Pues sí, Jorge, muchísimas felicidades a los generales que han sido reconocidos el día de hoy. Y vamos a otro tema, se cumplen 5 días de los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel. Hoy el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, descartó negociar con Hamás, mientras que esta noche llegaron ya a nuestro país, a México, 287 mexicanos que han sido repatriados desde Israel. Es el amanecer en la Franja de Gaza. Los ruidos de misiles chocan contra edificios y se vuelven eco entre los escombros. No hay agua, ni comida, ni luz, lo que convierte la noche en una verdadera pesadilla. Escasean camas de hospitales y suministros médicos. El reporte es de 1.055 personas muertas y 5.184 heridos en Gaza. El 60% de los lesionados son mujeres y niños. Unas 250.000 personas perdieron sus hogares. Mientras que en Israel, Benjamín Netanyahu estableció un gabinete de gestión de guerra y formó un gobierno de emergencia en el que participará el principal partido de oposición, con el fin de manejar sus operaciones durante el conflicto armado. En su primer orden tomada, después de haberlo conformado, votaron para eliminar de la faz de la tierra al grupo Hamás. אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. ואני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. Netanyahu dijo que no habrá negociación para rescatar a los rehenes porque Israel está en guerra. En Israel han muerto 1.200 personas y hay 3.192 heridos. Además, el ejército israelí bombardeó 200 objetivos y desplegó 3.000 soldados en la frontera para realizar una incursión terrestre. Este miércoles volvieron a sonar las alarmas por un posible ataque desde Líbano por parte de la milicia de Hezbollah. En la Casa Blanca se llevó a cabo una mesa redonda con líderes judíos. El presidente Joe Biden habló del despliegue de barcos y aviones militares estadounidenses más cerca de Israel. La comunidad internacional teme que Irán pueda involucrarse en el conflicto entre Israel y Palestina tras los mortales ataques de Hamás. We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. En medio de esta situación,
135 mexicanos llegaron desde Tel Aviv. Ellos fueron sacados de Israel ayer tras solicitar ayuda a la Cancillería. Se trata de los primeros repatriados. Arribaron al aeropuerto Felipe Ángeles a las 7:14 de esta noche y casi 4 horas después llegó el segundo avión con más de 140 mexicanos. Prácticamente 280 mexicanos han sido repatriados. Habrá, tenemos información, otros viajes para repatriar a más paisanos que quieren regresar a nuestro país. Y mire usted, el ataque contra Israel organizado por Hamás tiene varias huellas internacionales imposibles de ocultar. Por una parte, Irán, que literalmente ha creado a Hamás, lo ha financiado y lo ha entrenado. Por eso decía el presidente Biden que tenga mucho cuidado Irán con lo que está haciendo. Por la otra parte, Siria, que como Irán está detrás de Hamás y sobre todo de Hezbollah, que opera desde el Líbano y que ha tenido algunas acciones contra Israel, pero luego se han moderado, póngale usted todas las comillas que quiera. ¿Por qué? Porque ha sido durísima la entrada de Israel en la Franja de Gaza y detrás de todos ellos está Rusia. Lo decíamos, lo hemos venido diciendo a lo largo de esta semana, hay un cambio geopolítico. Cuando el gobierno de México dice que no quiere tomar partido, lo que está haciendo es tomar partido a favor de ese bloque. Cuando no se toma partido por los agresores. Es lo que ocurrió también en torno, por ejemplo, a la invasión rusa a Ucrania. Así están las cosas. Bueno, y por eso hay que recordar historias que siguen sin querer ser develadas aquí en México, de relaciones oscuras con Irán, con Venezuela y con otros países. Una de estas historias, usted seguramente la recordará, se la hemos platicado aquí en Todo Personal, es la del avión iraní-venezolano que estuvo en varios días en México, en Querétaro, salió del aeropuerto de Querétaro y terminó siendo incautado en Argentina. Este avión, se lo hemos platicado aquí mucho, no hay ninguna explicación del gobierno mexicano de lo que ocurrido. Estuvo varios días en Querétaro con 20 tripulantes. 8 de ellos eran de la Guardia Revolucionaria iraní. La Guardia Revolucionaria iraní es como la parte de élite, tiene un grupo Quds, se llama, es la parte más dura del régimen iraní. Uno de estos tripulantes era familiar directo, era hermano del secretario de Política Interior de Irán. Era un avión boletinado tanto por las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos y de otros países como por el Departamento del Tesoro por pertenecer a los Quds, el grupo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, que es considerado un grupo terrorista. No solamente no tendría que haber aterrizado en México, y lo hizo en 2 ocasiones, no se le podría haber aprovisionado siquiera combustóleo. Eso es lo que establecen este tipo de normas. Estaba, insisto, boletinado este avión, por eso fue detenido después en Argentina y por eso otros países como Uruguay no lo quisieron reaprovisionar de combustóleo. Irán le vendió este avión a Venezuela y lo registraron en una empresa venezolana que también está boletinada por las mismas instancias, por el Departamento del Tesoro. Aterrizó en México en 2 ocasiones en el aeropuerto de Querétaro, pero además ahí permaneció varios días con una tripulación muy numerosa para un avión de carga. Estamos hablando de 20 personas, entre ellos 8 de la Guardia Revolucionaria iraní, cuando normalmente un avión de carga difícilmente lleva más de 3 tripulantes. Estuvieron varios días en México y no hay registro de lo que hicieron en las 2 visitas que realizaron a nuestro país. Como les decíamos, todos los tripulantes eran provenientes de Irán y de Venezuela. Y estaba en un momento, sigue en un gran momento la relación entre Irán y Venezuela,
con temas petroleros, intercambios, una forma de los dos países de romper el cerco que tienen o los bloqueos que tienen, pero además está en el contexto de la detención en Cabo Verde de uno de los principales operadores de Nicolás Maduro, que fue detenido precisamente cuando iba de Irán hacia Venezuela, fue detenido por los Estados Unidos porque está acusado de lavar dinero y de tener relaciones con grupos criminales. En otra historia, otra investigación que tiene mucha relación con México. Era un avión enorme de carga, un avión de los más grandes que hay, que solamente estuvo días en México para transportar un pequeño cargamento de autopartes hacia Argentina. Un cargamento que cuando llegó a Argentina y fue decomisado el avión, nadie reclamó. No se sabe qué hicieron ni dónde estuvieron durante esos días los tripulantes del avión venezolano iraní. Este avión tuvo muchos vuelos en apenas unas pocas semanas. En mayo tuvo 11 vuelos, en junio 3. Estuvo en Córdoba, Argentina, en 2 ocasiones. En Caracas, en Venezuela, en 5 ocasiones. En la isla de Aruba, que está muy cerca de la costa venezolana, 2 veces. En República Dominicana, otras 2. En Teherán, en Irán, en 4 ocasiones. En Ciudad del Este, mire, le voy a platicar, Ciudad del Este está en un triángulo que forman limítrofe, que forman Paraguay, Brasil y Argentina, que es algo así como el reino del contrabando y el tráfico de drogas entre esos 3 países. Drogas, armas y todo lo que a usted se le ocurra. Ahí estuvo 2 veces. Ahí, después de ese viaje, fue boletinado por el gobierno paraguayo, pero el avión logró partir supuestamente con destino a Aruba y se perdió de los radares. En Belgrado, en Serbia, estuvo en 2 ocasiones. En Moscú, en 1. Y en Querétaro, 2 veces. Imagínese usted el recorrido que tuvo en apenas unas semanas ese avión que aquí pasó completamente desapercibido. El avión fue retenido por pedido de Estados Unidos en Argentina. Trató de repostar, de cargar combustóleo en Córdoba, no se lo permitieron. Trató de ir a Buenos Aires, no se lo permitieron. De ahí se fue muy cerca a Montevideo, Uruguay, tampoco le quiso Uruguay cargar combustóleo. Regresó a Buenos Aires, donde finalmente aterrizó y el avión fue decomisado y los pasajeros detenidos durante varias semanas. México no ha dado al respecto una sola explicación. Es uno de los casos más oscuros que hemos tenido en la relación con Irán y con Venezuela. Uno de esos casos oscuros que no tienen explicación oficial. Vale la pena recordarlo. Ahora que México dice que no toma partido entre Hamás e Israel, ¿por qué? Porque esos son también protagonistas del conflicto internacional que se está viviendo. Bueno, Jorge, toda esta historia de este avión que estuvo aquí en Querétaro, estuvo en Venezuela, viajó a Teherán, allá en Irán, parece una historia de película. Lo que queremos saber es en qué acaba la película, porque nadie nos lo ha dicho. Y vamos a otro tema. Avanza el dictamen para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Este dinero suma, imagínense, estos fideicomisos alrededor de 15,000 millones de pesos. De aprobarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, se afectaría a miles de trabajadores del Poder Judicial, quienes son los principales beneficiarios de las prestaciones vinculadas a estos fideicomisos. La oposición ha dicho ya que prepara una ofensiva ante que se quiera retirar estos fideicomisos, porque el dinero de esos fideicomisos, dicen, es patrimonio del Poder Judicial. El dinero del Poder Judicial no podría destinarse al gobierno federal. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del legislador Ignacio Mier, por la que se busca extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con ello, buscan reintegrar a la Tesorería de la Federación un total de 15,000 millones de pesos. Fue aprobado con 30 votos a favor por parte de Morena, PT y Partido Verde.
contra 21 sufragios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. El dictamen fue entregado a la mesa directiva para que pase al Pleno de la Cámara de Diputados. Se espera que sea discutido y analizado el próximo martes. De aprobarse, únicamente se conservaría el Fondo de Apoyo a la Administración de la Justicia, donde hay 6.103 millones de pesos. Actualmente existen 6 fideicomisos para la Suprema Corte, con un monto de 6.241.9 millones de pesos. 6 más son del Consejo de la Judicatura, con 15.281 millones, y los otros 2 le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 15.941.000 pesos. Estos fideicomisos permiten la cobertura de pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados, de mandos superiores y medios, así como apoyos médicos. Uno de los que más polémica ha causado es el 80.693. De acuerdo con diputados morenistas, paga el mantenimiento de las casas de magistrados y jueces y es donde hay disponibles 76.5 millones de pesos. Los diputados de Morena aseguran que no se perjudica a los trabajadores del Poder Judicial. Que no exista opacidad, que no existan excesos del Poder Judicial. Nosotros vemos una propuesta agresiva, una propuesta que menoscaba al Poder Judicial. Y la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado en el que señala que sí existen afectaciones. Indicó que al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye derecho de los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Y explicó que el personal operativo del Poder Judicial, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos. Señaló que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y con ello el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Algunos legisladores de oposición indicaron que el debate sobre la eliminación de los fideicomisos debió discutirse en otra comisión, la de Justicia. Bueno, lo importante es saber qué van a hacer con ese dinero que le van a quitar al Poder Judicial. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, nos vemos mañana en un nuevo Todo Personal a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.